Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación de este libro que nos presenta hoy la doctora Ivonne Mesa Guacuja. El libro se llama La Edad Difícil, los adolescentes modernos en la Ciudad de México, 1876-1934. Y bueno, tenemos la presencia aquí, por supuesto, de la doctora Mesa, y también vamos a tener la oportunidad de hacer algunos comentarios, tres comentaristas más bien, la doctora Engracia Loyo, el doctor Sergio Moreno y yo, Sara Luna. Entonces, antes de darle la palabra a la doctora Ivonne Mesa, voy a leer una breve semblanza. Ivonne Mesa Guacuja es catedrática CONACYT, profesora e investigadora en el Instituto Mora, doctora y maestra en Historia por el Colegio de México, licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y desde el 2016 coordina el Seminario Interinstitucional de Historia de las Juventudes. Es miembro fundador de la Red de Estudios de Historia de las Juventudes en Iberoamérica e integrante de la Red Nacional de Investigadores en el Estudio Sociocultural de las Emociones. Sus investigaciones se enfocan en la historia social, cultural y emocional de los adolescentes y los jóvenes en México y las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Y entre sus publicaciones más recientes se encuentran artículos en revistas nacionales e internacionales arbitradas y la coordinación de los libros La condición juvenil en Latinoamérica, Identidades, Culturas y Movimientos Estudiantiles, publicado en 2019, y Culturas Juveniles, Contracultura, Iberoamérica, siglo XX, publicado en el 2021. Entonces, adelante. Bueno, antes de comenzar de lleno con mi exposición y que el tiempo me supere, quiero iniciar agradeciendo a todas aquellas personas que han sido parte de mi formación académica y que contribuyeron a la materialización de la edad difícil. Seguramente me quedaré corta y no tendré suficiente espacio para agradecer a todos, así que me limitaré a mencionar a aquellos que intervinieron en la materialización del libro y a quienes me han acogido en el Instituto Mora. Quisiera comenzar por reconocer el cuidadoso trabajo, las revisiones y consejos de Engracia Loyo, quien prácticamente fue la responsable de mi refinamiento metodológico a inicios de mi carrera, a la aguda e inteligentísima lectura de Ariadna Acevedo, al arduo trabajo del equipo editorial encabezado por María José Garrido, Yolanda Martínez, Claudia Nava, a Sergio Moreno por su ayuda en la edición y por su entrañable amistad, misma que agradezco a mi querida Sara Luna, quien también ha fungido como una gran compañera académica. De igual manera, a mis amigos del Seminario Interinstitucional de Historia de las Juventudes, con quienes he intercambiado experiencias y he aprendido a observar las juventudes de manera continental. A las autoridades del Instituto Mora, a Gabriela Sánchez, Itzel Mayan, Jimena Montes de Oca y ahora Lucrecia Infante, a mis queridísimos colegas Ana Rosa Suárez, Gerardo Bursa, Cristina Sacristán y Leticia Calderón, a mi familia y en particular a mi pequeña hija. Bueno, voy a comenzar. En el año 2010, en un curso de doctorado en el Colegio de México, nos fue recomendada la lectura de un grandioso libro que tuvo gran influencia no solo en el planteamiento principal de mi tesis, que dio pie al presente libro, La Edad Difícil, sino también lo que ha conformado una parte importante de mi postura académica, particularmente en mis trabajos en historia social y cultural. Este libro lleva por título Producción de Presencia y fue escrito por el teórico literario alemán Hans Ulrich Gumbrach y bueno, apareció en el 2003. El texto de Gumbrach reforzó mi inquietud metodológica sobre la importancia de la utilización correcta de términos, particularmente el evitar el uso de anacronismos, y que cerró una brecha desde mi temprana y lectura amateur de conceptos y categorías de Isaiah Berlin y de Palabras y las cosas de Michel Foucault. ¿En qué se entretejen dichas lecturas con mi libro? Pues de una manera bastante simplista puedo afirmar que una de las premisas fundamentales de Gumbrach es que un objeto recibe un nombre en la medida en que es conocido, reconocido, observado y asociado con algo que nos parece familiar. O inclusive cuando un objeto, quizá ignorado o desconocido, es descubierto y le es otorgado un nombre, un significado, ciertas características o definiciones.
Incluso para la aparición o construcción de ciertos sujetos sociales, son inclusive implementadas ciertas normativas, es decir, ciertas reglas de comportamiento y sociabilidad. Aquí lo interesante es acercarse a los grupos que otorgan dicho consenso, objetivo que ya veremos están presentes en el libro. A esta cualidad Gumbres denomina presencia y justo sobre ella gira la trama de la edad difícil. Los adolescentes modernos en la Ciudad de México, 1876-1934. Una de las grandes discusiones que seguramente recordarán Gracia Loyo en aquellos años como mi asesora de doctorado, pues si la adolescencia y los adolescentes eran, son o no una construcción social. En primera instancia, y sin una intención de fungir como un spoiler para el libro, la adolescencia innegablemente conlleva una serie de transformaciones fisiológicas. Psicológicas aún estoy algo reticente, aunque en mi pequeña experiencia en la maternidad comienza a cuestionarme mis propios paradigmas. Sin embargo, esta situación se torna un tanto más interesante cuando reflexionamos que la adolescencia no es el único lapso de la vida cuando ocurren transformaciones físicas importantes, pudiendo citar otras etapas como la menopausia o la andropausia. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué es lo que convierte o ha convertido a la adolescencia en una etapa tan importante y preocupante? ¿Por qué esta preocupación surge principalmente en Occidente y en particular en los Estados Unidos? ¿Por qué fue adoptada en México? Dejo la pregunta abierta para que los lectores puedan llegar a sus propias conclusiones a partir de la lectura de la edad difícil. Una de las primeras problemáticas que intenté exponer a los lectores, ya la habrán deducido, es que considero a la adolescencia y a los adolescentes como una construcción social. Y esto lo sustento más evidente por la falta de un consenso sobre su significado. Esto lo pude constatar a través de la elaboración de un cuadro lexicográfico que construí hace una década, de la cual ya ha habido imitaciones académicas, en donde me percaté de la existencia del término adolescencia y otros vocablos paralelos prácticamente desde el mundo grecorromano. Bueno, aquí les voy a enseñar. Me da chance la presentación de algunas partes de esta evolución, ¿no? Cómo va transformándose el concepto. No voy a ahondar mucho en aquello. Espero que quienes nos siguen vía redes sociales sí logren encontrar y leer bien estas transformaciones y observar cómo se va transformando, ¿no? Por ejemplo, durante el Renacimiento, pues bueno, ya tenemos a la adolescencia como una edad de los amores relacionada con el enamoramiento. ¿No? Aquí hay una ya separación entre la niñez y la juventud, un periodo intermedio. Y bueno, ya seguirán revisando, ¿no? En lo que yo sigo con en mi discurso, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, como bien se puede encontrar en el libro de 1762, en el libro 1762, parece ser señalado una parte fundamental, ¿no? Recordemos que se encuentra esta fecha inmersa dentro del periodo de modernidad. Fue en este año cuando apareció la primera edición de Emilio, de Jean-Jacques Rousseau, con una conceptualización sobre la adolescencia y los adolescentes más específica y con algunos atributos bien definidos, como una edad impresionable de susceptibilidad, enamoramiento y de dependencia, rasgos que nos resultan familiares hoy en día. Sin embargo, tras un siglo de ser ignorado, logró ser reformado por algunos especialistas de la naciente psicología experimental, principalmente en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Justo de ahí proviene mi denominación de adolescentes modernos, aunque más específicamente relaciono este último término con una serie de cambios propios de la modernidad media y tardía, de acuerdo con la cronología de Marshall Berman, es decir, que corresponde, ¿no?, a los años de 1789 y 1917 para la primera
y de 1917 a 1989 para la segunda. Por supuesto, entiendo como una característica de dicha modernización un mayor alcance y velocidad en el intercambio de ideas durante estas dos últimas fases de la modernidad. Inclusive me parece importante retomar algunos componentes de ella propuestos por Foucault que permiten explicar con mayor claridad el contexto de esta reconstrucción del adolescente. Entre ellos, puedo mencionar el culto hacia la individualidad, la fe en la ciencia y la tecnología, la industrialización, la urbanización, el desarrollo de los estados nacionales, un mayor alcance de la educación pública y, por supuesto, una mayor esperanza de vida. Bueno, obviamente, esto último en algunas sociedades, entre muchas otras características que no estoy mencionando. Hasta aquí tenemos claro que el adolescente moderno fue configurado como un nuevo sujeto social, definitivamente modernizante por excelencia. Las construcciones sobre él que se realizaron fueron sustentadas por los nuevos descubrimientos científicos, psicológicos, médicos, puestos al servicio de la religión protestante y la pedagogía, así como de todo un entramado político e ideológico de los estados nacionales, de la noción de ciudadanía, de la industria cultural y el mercado. Esto indiscutiblemente desde finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX. Algunas preguntas fundamentales que son contestadas en edad difícil son cómo estas ideas entraron a México, cómo estos sujetos, las y los adolescentes, adoptaron dicha identidad. ¿Hubo diferenciación entre la adolescencia femenina y la masculina? ¿Quiénes fueron los adolescentes y cuál fue su comportamiento? ¿Qué implicaciones tuvieron las preocupaciones y los intereses de algunos sectores e instituciones adultos de distintos ámbitos como el político, religioso, parental, médico, legal y educativo en un mundo de rápidos intercambios intelectuales y políticos? ¿Qué impacto tuvo este esfuerzo homogeneizador de la adolescencia que incluso podría extenderse a las juventudes clasemedieras en Europa y América? ¿Por qué el libro aborda de 1876 a 1934? Bueno, una de las características del escrito es que no pretendí únicamente quedarme en lo regional. Procuré lo más posible asociarlo con los acontecimientos internacionales. Observo la introducción de las nociones de adolescencia y adolescente como ideas que se concretaron dando forma a un sujeto social que se convertiría en un individuo desde entonces perenne en la sociedad occidental. Resulta interesante advertir cómo estas ideas viajeras fueron transformadas y adaptadas a los distintos contextos a los que se integraron y cómo fueron resignificados por los sujetos en quienes recayeron. De acuerdo con mi investigación, la llegada de la adolescencia y el adolescente moderno guarda relación estrecha con los avances y descubrimientos del vecino norteamericano, tanto por la cercanía geopolítica como por intercambios intelectuales, turísticos, migratorios y científicos binacionales durante el Porfiriato, la Revolución Mexicana y el periodo posrevolucionario. En Estados Unidos, durante el periodo progresista, así como los encuentros y desencuentros de las distintas presidencias republicanas y demócratas con dicha herencia, algunos reformistas se dieron a la tarea de intentar mejorar las condiciones de vida en las ciudades, corregir su infraestructura, la habitación de los sectores humildes y trabajadores, incrementar los salarios y mejorar las condiciones de trabajo, la atención a la salud e impulsar una cruzada moralizadora. Algunos autores señalan que una de las preocupaciones de los llamados progresistas en los Estados Unidos fueron los niños y adolescentes en las calles. Sus padres, eran trabajadores de tiempo completo, así como los jóvenes involucrados en pandillas, apuestas y burdeles. Algunas disposiciones fueron apartarlos de las actividades denominadas malsanas y abrir centros formativos y deportivos bajo tutela adulta con actividades adecuadas a su edad, que concentrarían su atención en actividades productivas y en el cultivo óptimo de sus mentes y cuerpos. Sin embargo, tanto en los Estados Unidos como en México, donde también se abrieron instituciones especializadas, muchos jóvenes, entre comillas, de grupos marginales, en Estados Unidos pues me refiero a inmigrantes y afroamericanos, en México sectores populares, rurales e indígenas, fueron segregados o simplemente su necesidad de sobrevivencia los mantuvo al margen de dichos espacios. Mismo caso para las jovencitas, por lo menos las chicas de familias conservadoras y de sectores populares en México.
Así que inicialmente un grupo reducido de adolescentes recibieron los cuidados apropiados para su edad, y en el caso mexicano, estos fueron formados pensando en su liderazgo como dirigentes y profesionistas del país. Es decir, tanto en Estados Unidos como México, proliferó un modelo de ciudadano tipo construido bajo parámetros blancos, clase medieros y protestantes. En el caso particular de México, me da la impresión que la formación de adolescentes fue más disputada que en el vecino del norte, por distintos grupos que buscaron mantener o ganar presencia en el reacomodo revolucionario. Los grupos en el poder político buscaron moldear a los adolescentes bajo prototipos sobre lo que debía significar el nuevo mexicano o mexicana moderna o moderno por revolucionario. En su caso, los grupos conservadores pretendieron que sus adolescentes se convirtieran en garantes de la tradición y por lo tanto en reducto de la sobrevivencia de su grupo, combatiendo las más de las veces la considerada imposición del nuevo ideario revolucionario, esto por mencionar solo algunos de los grupos que aparecen en el libro. Así pues, para finalizar, en la edad difícil los lectores o lectoras encontrarán una genealogía de la llegada de las ideas de adolescencia y los adolescentes modernos en México. La disputa entre distintos grupos sociales, políticos y religiosos por el dominio de la adolescencia, por el establecimiento de normativas y contenidos formativos que debían formar las conciencias de los futuros ciudadanos mexicanos. El libro incluye pasajes sobre castigos, protestas, agrupaciones juveniles, aventuras, resistencias y emociones presentes en los y las adolescentes de antaño. Espero que los lectores disfruten como adolescentes la lectura de esta larga travesía de investigación. Pues muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, Ivonne, por esta invitación al público que está viendo esta presentación a leer el libro. Y ahora es el momento de dar la palabra, pues tuvimos ya la posibilidad de leerlo, ¿no? Y conocer el trabajo. Y el primer turno toca a la doctora Engracia Loyo Bravo. Antes de darle la palabra, voy a presentar. Engracia Loyo es en Historia por la Universidad Iberoamericana y en Sociología por la UNAM. Doctora en Educación por parte del Doctorado Interinstitucional coordinado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Desde 1981 es investigadora en el Colegio de México, en donde ha impartido seminarios en el Centro de Estudios Históricos sobre Políticas Culturales y la Formación del Estado, 1910-1940. También ha sido docente en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Pedagógica Nacional y en la licenciatura y posgrado en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación son Historia de la Educación en México, Historia de la Vida Cotidiana en México, Políticas Culturales del Estado Mexicano entre 1910 y 1940. Y entre sus publicaciones tenemos Gobiernos Revolucionarios y Educación Popular en México, 1911-1928, Escuelas Rurales, artículo 123, 1917-1940, un artículo publicado en Historia Mexicana, y La Empresa Redentora, la Casa del Estudiante Indígena, también un artículo publicado en Historia Mexicana, solo por mencionar algunos de sus trabajos. Entonces, damos la palabra a la doctora Loyo. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación, la invitación a esta celebración, porque para mí la publicación de un libro es siempre una fiesta. Y más cuando se trata de un libro como este, que realmente es una verdadera aportación a la historiografía, a la historia cultural y a la historia social en general. Este es un libro pionero en su género y puedo decir que desde que está basado en su tesis doctoral, Ivonne se recibió en 1915 y de 1915 a la fecha este libro, bueno, Ivonne hizo muchos esfuerzos por la publicación de este libro, que encontró muchos obstáculos burocráticos, y bueno, este gran obstáculo que enfrentamos todos en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida académica, que fue la pandemia. Pero finalmente, creo que estos 8 años entre que se hizo la tesis y se publicó el libro, pues fueron muy útiles tanto para el crecimiento personal y académico de Ivonne como para el mismo libro, que pues se beneficia muchísimo de todas las experiencias de Ivonne.
Yo tenía apuntado aquí algunos de todo lo que ha hecho en estos años, pero bueno, ya hubo una lectura muy detallada sobre esto. Simplemente, bueno, a mí me admira haberla visto crecer de esta manera, y además admiro su labor como madre, que bueno, es algo que normalmente no se le reconoce a los investigadores, pero yo creo que verdaderamente es algo que abona muchísimo en su favor como madre, como hija, como, bueno, todo su desempeño familiar. Y todo esto de alguna manera se traduce en el libro, porque es un libro que muestra una gran sensibilidad en especial hacia un grupo social, pero en general, bueno, un libro que sí muestra mucha reflexión y mucha madurez. Bueno, yo fui directora de su tesis, pero quiero decir que más que directora, bueno, en algunos aspectos puede ser que sí la haya yo orientado y guiado, como fue, por ejemplo, en el aspecto de la creación de la escuela secundaria, en la que yo había incursionado porque me interesó mucho ver cómo se había segregado esta parte de la escuela preparatoria y por qué razones, pero la verdad es que nunca me planteé este concepto de adolescente. Y ahora que estuve revisando el libro y que me puse a revisar un poco las memorias, veo que sí aparece realmente en el discurso, sobre todo en el discurso de las autoridades del callismo, aparece este concepto de adolescente y la palabra, el término adolescente, que no aparece en otros discursos cuando se está hablando de los jóvenes, ¿no? Y esto, bueno, lo diré más adelante. Entonces, bueno, yo fui quizá guía en este aspecto, en el aspecto de la política educativa del Estado mexicano, pero en el resto del trabajo, pues puedo yo decir que simplemente acompañé a Ivonne y me sorprendí realmente de su capacidad de investigadora, de su incansable espíritu de trabajo, de su insaciable curiosidad, de su tenacidad y realmente de que ella tenía muy, muy claro lo que quería hacer. Entonces, bueno, para mí en un aspecto fue una alumna difícil de seguir porque verdaderamente iba dando pasos gigantados. Toda la riqueza de la investigación pues se puede ver en el libro, se puede ver en la riquísima bibliografía, que esta bibliografía, bueno, bibliografía de consulta, porque realmente el camino era un camino virgen, ¿sí? Se ha hablado en México prácticamente no se conocía o no se hablaba del adolescente, por lo menos en historia de la educación. En historia de la educación y en el periodo que yo conozco, se habla muchísimo de los niños, de la labor de la Secretaría de Educación Pública hacia los niños y hacia los adultos. Son las dos poblaciones que se mencionan recurrentemente en las memorias, en los boletines, en todo el discurso oficial. Y en los adultos o en los niños están inmersos este grupo de jóvenes de los cuales nos habla Ivonne, que son los adolescentes. Ahora, para ella los adolescentes es una construcción social que deriva de un momento histórico, de los avances de ciencias como la psicología y la pedagogía. Es un aspecto que quizás se pueda debatir. Yo no soy capaz de debatirlo, no conozco al respecto. Ella está mucho más avanzada en esto, pero definitivamente uno de los grandes valores del trabajo de Ivonne es haber puesto a los adolescentes a la vista. ¿Sí? Haber puesto incluso a los jóvenes a la vista. Bueno, sí se conocía mucho sobre la Escuela Nacional Preparatoria, se ha escrito mucho, pero se había escrito mucho menos o se había incursionado mucho menos en la escuela secundaria, que bueno, sí fue una institución que se hizo o que se creó directamente para los adolescentes, podemos decir. Fue un programa o un proyecto que surge pues prácticamente desde que surge la Escuela Nacional Preparatoria en 1867, porque el currículum fue muchas veces revisado, el currículum positivista de la preparatoria, muchas de sus características también, el programa de estudio se alargaba, se acortaba según el tiempo, según las críticas, porque sí tuvo mucha oposición, pero fundamentalmente, bueno, era una enseñanza de carácter positivista que tenía como objetivo preparar a los estudiantes para entrar a la universidad. Todo esto fue, como les digo, muy debatido en el tiempo y hubo varias propuestas de hacer una salida lateral,
de dividir a la preparatoria en 2 ciclos, y finalmente esto llegó a realizarse a raíz de un conflicto político que fue la gota que derramó el vaso, porque como les digo, el programa, el proyecto, la voluntad de dividir la preparatoria existía, pero durante los años de Vasconcelos un conflicto político entre los estudiantes decidió, como lo narra muy bien Ivonne en su trabajo, decidió finalmente que era necesario segregar a la secundaria de la preparatoria. Y es en esta segregación de la secundaria que ya se da durante el callismo y dirigida, pues, tal vez, aunque el proyecto viene de Bernardo Gastelum, el secretario que reemplaza a Vasconcelos, aquí se ve mucho la mano de Moisés Sáenz, de quien ya nos ha relatado en un capítulo, en un extenso capítulo, Ivonne, la influencia de Andrés Osuna y Moisés Sáenz, dos educadores que fueron protestantes y que además estuvieron formados en una buena parte de su carrera en Estados Unidos. Moisés Sáenz fue discípulo de John Dewey. Hay una polémica que todavía no se resuelve, o bueno, dudas sobre cuánto tiempo estuvo realmente Moisés Sáenz en Nueva York, en el Teachers College, y si realmente tuvo un doctorado, en fin, pero bueno, esto no viene al caso. Lo que es significativo es que muchas de las ideas que tenía Moisés Sáenz por su formación protestante y quizá por el estudio que él y otros educadores hicieron en Estados Unidos del high school, trataron de poner esto, bueno, de implementar este proyecto en México en la escuela secundaria. Entonces, la escuela secundaria es una creación del callismo, seguramente dirigida tanto por el secretario Puy Casorán como por Moisés Sáenz. Puy Casorán, un médico eugenista, como por Moisés Sáenz, donde sí vemos estas características de las que nos habla Ivonne, ¿sí? Estos jóvenes, a los ojos de las autoridades, bueno, eran jóvenes rebeldes, impetuosos, con sentimientos encontrados, que rechazaban la autoridad, pero que al mismo tiempo eran inseguros, en fin, una serie de características que van a delinear esta escuela secundaria y a convertirla en algo parecido al high school norteamericano, donde se aplican muchas actividades extraescolares, como clubes, asociaciones, en fin, y fundamentalmente los adolescentes van a tener una gran sujeción a los adultos, son vigilados, son reprimidos. Muchas de las actividades no se pudieron llevar a cabo por la pobreza de las instalaciones, pero sí los estudiantes eran vigilados estrechamente porque se consideraba que pues estaban en una edad muy frágil, en una edad difícil, como bien lo dice Ivonne, y tenían incluso que reportar a sus familias y tenían que firmar cartas los padres de que los niños asistían a la escuela, en fin, todo un método muy específico para estos adolescentes. Entonces, bueno, yo creo que durante el callismo, Ivonne me puede contradecir, o sea, como les digo, este libro se presta mucho a discusión, es un libro polémico que además de darnos muchas lecciones, abre nuevos caminos, pero sí se podría decir que el callismo ya incluye al maximato, aun cuando pues, no estamos de acuerdo muchos historiadores, o ya se sabe que el maximato no fueron simplemente los presidentes peleles, como por mucho tiempo se creyó, pero sí hay una cierta continuidades y rupturas, pero una de las continuidades es que Moisés Sáenz continúa siendo subsecretario de Educación durante varios periodos durante el callismo y el maximato. Entonces, sí hay un empeño especial en los adolescentes, y en esto me puede contradecir quizá Ivonne, hay un empeño especial porque se forman, además de la escuela secundaria, hay una gran influencia de la psicopedagogía también norteamericana y extranjera. Por ejemplo, se forma un departamento de psicopedagogía e higiene para estudiar científicamente, digamos, a los alumnos, y particularmente estas pruebas que vienen de otros países se aplican a estudiantes que no se les denomina adolescentes, pero sí estudiantes jóvenes, digamos, y cuando vemos el estudio, pues sí vemos que son realmente adolescentes que entran dentro de estas categorías, ¿no? Entonces, la creación de este departamento, por ejemplo, nos muestra el interés que se tiene
por este grupo y algunas otras instituciones, algunas de las cuales menciona Ivonne, como son por ejemplo las escuelas de artes y oficios, pero también hay otras escuelas. Bueno, una de las cosas que nos dice Ivonne es que el adolescente esta noción de adolescente o este concepto se aplica a las clases medias y estas instituciones son fundamentalmente para clases medias. Hay otras instituciones como las escuelas de artes y oficios que son más para trabajadores y hay otra institución más que menciona Ivonne, que es la Casa del Estudiante Indígena, ¿sí? Donde, bueno, son indígenas los que reciben los beneficios del gobierno, adolescentes, beneficios entre comillas, adolescentes indígenas. Pero también hay otras escuelas, como las escuelas de pintura al aire libre, que están hechas, aun cuando en el discurso solamente se menciona a los niños. Son escuelas que están en la periferia de la Ciudad de México, en Iztapalapa, en Coyoacán, en Chimalistaca, en fin. Aunque solamente se menciona a los niños, realmente cuando vemos la producción de estos niños, vemos que muchos de ellos en realidad eran adolescentes, estaban entre los 12 y los 19, 20 años. Y hay otras escuelas que también son para grupos populares, como son las escuelas de escultura y talla directa. Pero bueno, realmente el gran aporte del callismo en este sentido, pues es quizá la creación de la escuela secundaria. ¿Sí? No contesto. Bueno, bueno, otra de las grandes aportaciones de la tesis, por ejemplo, es el que, bueno, Ivonne ya nos los dijo y creo que es muy repetitivo, es el haber volteado los ojos hacia otros países, ¿sí? Y como ella nos dice, este fenómeno no es simplemente un fenómeno de México, estos adolescentes, sino que deriva de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, como ya vimos, como ella nos explicó muy bien, hay una gran comunicación de estos gobiernos que se declaraban tan nacionalistas como son los gobiernos postrevolucionarios, empezando con el de Carranza, siguiendo con el de Obregón, Calles después y los presidentes del Maximato. A pesar de ser tan nacionalistas, tienen sus ojos puestos en Estados Unidos y hay un continuo intercambio de maestros, como ya también se dijo, ¿no? Bueno, entonces, otra de las grandes aportaciones es no solamente haber hecho visibles a los adolescentes, sino haber mostrado a los lectores la importancia que le dieron los gobiernos postrevolucionarios a este sector de la población, a este nuevo sector, digamos, para la reconstrucción del Estado. Conocíamos los historiadores los afanes del Estado por construir un ciudadano moderno, sano, moral, libre de fanatismos y atavismos, que pudiera realmente cooperar o colaborar para este proyecto de nación, este nuevo Estado que se estaba reconstruyendo a partir de la destrucción del Estado durante la Revolución Mexicana. Entonces, sí se consideraba mucho la presencia y la participación de los adultos en este proyecto y muchos de los afanes del gobierno educativos y culturales están hechos para homogeneizar esta población, una población heterogénea de la República, y para que para convertirlos realmente en apoyo de este nuevo proyecto de nación. Los niños se consideraban futuros ciudadanos y por eso se les da también gran atención, pero también este sector de la población había estado un poco olvidado. Ivonne lo llama la atención sobre la importancia que tuvieron también para los proyectos de estos revolucionarios, ¿sí? Entonces, bueno, yo quisiera ya ser muy breve para dejarles la palabra a mis compañeros. Simplemente yo nada más quisiera hacer una última reflexión. Realmente no sabemos si estas características que apunta Ivonne de los adolescentes se daban también en los adolescentes en el medio rural. La acción de la Secretaría de Educación Pública en todos estos años que estudia Ivonne se refiere más
al medio rural. Pero por más que yo busqué en publicaciones que tengo pues, desde mucho tiempo, si realmente se usaba el término adolescente en otras instituciones que creó el gobierno, me puedo referir a las escuelas normales rurales o a las escuelas centrales agrícolas, otra gran construcción del callismo, y no encontré en ningún momento que se me nombrara, que les tachara o se les nombrara como adolescentes. Es muy curioso que en una monografía sobre las escuelas centrales agrícolas, en particular la Escuela Central Agrícola de Michoacán, se habla únicamente de formar a los hijos de los campesinos. Y se repite una y otra vez, hijos de campesinos. Estas escuelas están hechas para hijos de campesinos, para formarlos como campesinos productivos, modernos, etcétera. Y cuando más se refieren a los alumnos y alguna vez a los jóvenes, pero nunca hay un término que se refiera concretamente a adolescentes. Y lo mismo pasa con las escuelas rurales, que estaban hechas también para jóvenes de entre los 12 y los 19 años, los que en la Ciudad de México podrían denominarse adolescentes, y que sí tienen muchas de las características que nos señala Ivonne de los adolescentes. Los estudiantes de las escuelas normales eran rebeldes, se involucraban en movimientos políticos, pues eran muy activos, desafiaban a la autoridad. En fin, sí se ven muchas características de la adolescencia y sin embargo nunca hay ninguna referencia a ellos como adolescentes. Bueno, yo quiero ya terminar ahí. Solamente pues quiero decir que realmente leer el libro después de haber conocido la tesis fue muy enriquecedor. El libro está muy bien editado, tiene un aparato crítico impresionante. La bibliografía pues es amplísima. La revisión que hizo Ivonne en archivos y sobre todo su trabajo de hemeroteca es verdaderamente sorprendente. Entonces este libro de veras es un libro muy rico para que vuelvo a repetir, que enriquece mucho la historiografía. A mí me gustaría nada más sugerirle a Ivonne que siguiera adelante. Bueno, primero habría que, quizá no le interese a ella para nada, ver si realmente solamente fue un fenómeno urbano. Ella está muy convencida de esto y por la poca lectura y por lo poco que yo conozco, realmente en el medio rural no se habla de adolescencia. Pero a mí sí me gustaría ver que siguiera adelante, que siguiera con los años del cardenismo, porque a mi manera de ver ahí cambia totalmente la concepción de adolescente. Se les da a los adolescentes otra connotación diferente, o sea, son seres que pueden ser un apoyo para el gobierno y que de hecho lo son en muchas de las reformas que lleva a cabo Cárdenas. Participan los estudiantes, los adolescentes, los estudiantes de preparatoria, los muy jóvenes universitarios que todavía pueden a lo mejor considerarse como adolescentes, pero sobre todo los estudiantes de secundaria, en manifestaciones de apoyo, y la secundaria tiene una connotación totalmente diferente a la que tiene durante los años del callismo. Estos alumnos de la secundaria ya se consideran gentes responsables, capaces de manejar sus destinos, ya no se les disciplina como a los de los años de calles, por el contrario, hay una libertad absoluta en la clase y se confía en su sentido de responsabilidad. Bueno, una serie de características diferentes que creo que sería muy interesante contrastar. Y como, bueno, sabemos que Ivonne es una investigadora infatigable con una curiosidad que no termina nunca y además una capacidad de trabajo verdaderamente excepcional. Yo creo que no estaría por demás que nos sorprendiera con un artículo al respecto. Bueno, yo me siento muy orgullosa porque creo que una maestra puede sentirse muy satisfecha cuando ve que su alumna lo superó. En este caso sí puedo decir que la alumna supera al maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Loyo, por sus palabras. Y pues me voy a dar a mí misma la palabra. A ver, yo te presento. Adelante. Bueno, la doctora Clara Minerva Luna Lizarrarás es doctora y maestra en Historia por la Universidad Nacional de México, licenciada en Psicología por esa misma institución. Sus investigaciones se enmarcan en la historia de género, desde la cual aborda el análisis de las juventudes urbanas, sus prácticas y representaciones espaciales,
los procesos de profesionalización femenina, así como las narrativas sobre la familia y la sexualidad entre las clases medias en la Ciudad de México a mediados del siglo XX. Es profesora investigadora en el Centro de Estudios de Género del Colegio de México. Entre sus publicaciones solo rescaté como las más actuales, porque tiene una bibliografía bastante abundante. Jóvenes en el Milagro Teatral de la Ciudad de México, 1948-1966, que de hecho acabamos de presentar el libro del que forma parte este capítulo, y The Ordeal of Decency, A Perspective of Mexico City Urban Space and Middle Classes, 1962-1966, en un libro coordinado por Mario Barbosa Cruz, Ricardo López Pedreros y Claudia Stern, Middle Classes in Latin America. Entonces, bueno, te cedo la palabra. Muchas gracias. Pues bueno, quiero empezar, por supuesto, agradeciendo a mi querida y admirada colega Ivonne Mesa la invitación para poder leer y comentar su trabajo, que no solo, bueno, pues está aquí concretado, sino que efectivamente se trata de toda una trayectoria, yo creo que desde el doctorado, pero una vez que se gradúa, de trabajo constante, de ir abriendo camino también en la discusión dentro de la historiografía sobre los jóvenes, y además de ir tendiendo lazos y haciendo redes, ¿no? Con otros colegas, ¿no? Y creo que soy afortunada de haber podido entrar dentro de estas redes, ¿no? Muchas gracias, Ivonne, de verdad. Celebro también que este libro esté por fin hoy publicado y a la venta, y de verdad se los recomiendo muchísimo. Pero bueno, tenemos en nuestras manos precisamente el producto de una investigación que nos invita a mirar de modo complejo la manera en que una categoría que hoy es de uso común surgió en un horizonte transnacional, atravesado también por un momento de configuración de los saberes científicos y sociales, de procesos de urbanización y de creación de nuevas instituciones, sobre todo escolares, ¿no? Pero también surge en medio de una gama amplia de procesos políticos a nivel internacional también, la consolidación de estados nacionales y sus correspondientes recorridos hacia la institucionalización. En ese sentido, el texto subraya cómo en los sentidos que se produjeron en torno a esta categoría etaria específica como a la adolescencia permearon las prácticas, significados y las instituciones que se desarrollaron en las últimas décadas del siglo XIX y al menos, y eso lo voy a subrayar, al menos las 3 primeras décadas del siglo XX. Y este subrayado del al menos es porque precisamente varios de los debates y de los procesos que Ivonne nos narra en su texto, ¿no? En realidad tienen un impacto mucho posterior, ¿no? En realidad van a incidir, a estar presentes en discusiones en torno a la adolescencia y la juventud, sus aristas de clase y de género, que se van a dar en varias décadas posteriores, ¿no? Especialmente, bueno, en las que yo trabajo, que es las décadas de 1950 y 1960, hay un eco muy importante de esto que tú estás narrando acá en tu texto. Ajá. Debe puntualizarse además que el surgimiento de la categoría y su discusión se da en un momento de desarrollo de las ciencias sociales y de la búsqueda de explicaciones generales y evolutivas sobre el comportamiento humano, ¿no? Entonces, en ese sentido también tenemos que entender la manera en que desde la psicología experimental surge esta noción de adolescencia, que si bien no es nueva, como bien nos lo presentó en este cuadro tan interesante que nos presentó en su intervención, ¿no? Es en ese momento en donde adquiere un carácter de saber científico. Ajá. Y esto también va a marcar mucho cómo se va a utilizar esta categoría, ¿no? Por muchas vertientes posteriores. Ahora, el trabajo entreteje y sostiene una mirada, sostiene una mirada que entreteje la historia conceptual con la historia social y también la historia de las instituciones en un entorno bien delimitado que es la Ciudad de México, en un periodo que, como ya mencioné, abarca las últimas décadas del siglo XIX y llega hasta la década de 1930, momento en que el régimen posrevolucionario ya está en
digamos, en un proceso de consolidación, ¿no? Todavía no llegamos al cardenismo, pero ya hay una importante aparición de reglamentaciones, hay, digamos, como los elementos incipientes para justo crear instituciones que van a funcionar y regular el quehacer de los adolescentes y los jóvenes en las siguientes décadas. Ajá. En el renglón de la historia conceptual, el trabajo rastrea la genealogía de la categoría adolescencia en el desarrollo de campos de saber como la psicología experimental, en el que Stanley Hall, alumno de Wilhelm Wundt, fundador de esta disciplina, escribió lo que sería el libro pionero sobre el tema, perfilando algunos de los hilos de discusión que se desilvanarían en las décadas siguientes. En los ángulos entretejidos de la historia institucional y social, el texto nos deja ver cómo el surgimiento de espacios como la Escuela Nacional Preparatoria en el siglo XIX, las escuelas de artes y oficios y el ciclo de educación secundaria, que ya también la doctora Loyo nos hizo un panorama de ello, no solo fueron escenarios, sino también hitos y procesos que coadyuvaron a la introducción y la resignificación de esta categoría de la adolescencia, con claras delimitaciones en términos de clase y de género, en un momento en el que la ciudad pues atravesaba también un importante crecimiento demográfico, estaba en un proceso también de urbanización que se convertiría o se haría mucho más álgido en las décadas posteriores, pero aquí ya está perfilando, ¿no?, algunas de sus contrastes más relevantes. En otras palabras, Mesa no solo nos muestra cómo se configura la definición de la adolescencia, sino cómo se da importantes cambios en esta definición. ¿Y cuáles van a ser los usos y prácticas de esta definición en el ámbito político y gubernamental? Y a su vez, ¿cuáles son las prácticas que los sujetos, los individuos que pueden ser clasificados como adolescentes, se involucran, en qué prácticas y cómo también esto suma a la formación de identidades específicas? Ahora, en esta presentación, y un poco para tratar como de no ser redundante, ¿no?, con lo que ya se ha dicho, me propongo subrayar 3 elementos que desde mi modo de ver son una contribución muy importante en la interpretación que en este texto nos ofrece la doctora Ivonne Mesa. Y estos son, en primer lugar, el papel que juega el espacio urbano de la Ciudad de México en el uso o los usos institucionales e individuales de esta categoría, el factor importante de la clase social y, por supuesto, también el género. En cuanto al primero, es claro, muy claro en el texto, la relevancia que los órdenes espaciales que fueron tomando forma en la Ciudad de México desde finales del siglo XIX tuvieron en la creación de espacios de sociabilidad que a su vez dieron de sí en la significación de la categoría adolescente en México, concretamente. Ajá. Y mucho más específicamente, dentro de estos espacios, el que va a tener visibilidad es muy relevante va a ser el centro de la capital, que es el que va a albergar precisamente a estas nuevas instituciones escolares, ¿no?, que eventualmente también se va a consolidar como barrio universitario, ¿no?, y donde también, como ella también lo narra en el capítulo donde nos reseña el desarrollo del ciclo de la escuela secundaria, pues las primeras secundarias federales pues también van a estar prácticamente en esta zona de la capital. Ajá. Pero no solo van a ser las escuelas, sino también las cafeterías, restaurantes, yo podría agregar el teatro, pero también los prostíbulos cercanos a esta zona, los que configuraron todo un conjunto de representaciones y de prácticas espaciales sobre la idea del adolescente, ¿no? Y estas representaciones y estos espacios van a estar pensados tanto por los creadores y planificadores de instituciones como en el saber común. Y en ese sentido, pues no es gratuito que estos espacios van a estar muy presentes, van a ser centrales en las memorias de quienes fueron adolescentes en este periodo, ¿no? Concretamente pienso en Salvador Novo, ¿no?, que en sus memorias precisamente habla también de estos espacios, o en las mucho más recientemente publicadas memorias de Emma Sánchez Montalvo, que también fue adolescente en estos años, en los 20 y en los 30, ¿no? Y que también, bueno, pues en décadas posteriores
En décadas posteriores van a ser representadas con una gran nostalgia por el dramaturgo Héctor Mendoza en la década de 1950 en esta pieza teatral que se llama Las cosas simples. Ahora, además, esta configuración espacial va a tener un papel importante para la delimitación de las fronteras de quienes cabían o no en la categoría de lo adolescente y quienes, bueno, pues precisamente pese a tener la edad delimitada por esa categoría, solo serían interpelados como muchachos o jóvenes. Ajá. Y aquí viene este segundo aspecto que yo quiero destacar, que es la cuestión de las diferencias de clase. Si bien como señala Ivonne, la categoría de adolescencia, como fue pensada por Hall o como en México fue planteada por intelectuales y políticos que van desde Ezequiel Chávez, Andrés Osuna, Moisés Sáenz, no necesariamente explicitaban una particularidad de clase. En la práctica institucional, a través de quienes podían o no acceder a la educación, a través de la Escuela Nacional Preparatoria o de la escuela secundaria, sí era claro que no todos cabían. Ajá. La categoría adolescente en ese sentido, como ya también lo mencionó y lo subrayó la doctora Loyo, solo incluiría a quienes provenían de las clases medias y acomodadas con los medios suficientes para poder estudiar y también para poder incorporarse a una nueva gama de prácticas de consumo en términos modernos. Y me voy a detener muy brevemente aquí porque además creo que con esta inclusión del consumo que hace Ivonne en su texto, también digamos que hay un diálogo, un desafío a un relato sobre el consumo juvenil, ¿no? Que está muy presente en la historiografía y que parece situar este consumo como novedoso hasta décadas posteriores, pero que ella aquí ya identifica, ¿no? Desde el consumo del jazz, el consumo de cierta indumentaria, ya está aquí muy presente como parte precisamente de estos elementos que le dan sustancia a los adolescentes de carne y hueso que asisten a estos medios escolares. Ajá. El contraste va a ser muy notorio cuando Ivonne presta atención al lenguaje diferenciado que se utiliza para referir a los alumnos de las escuelas de artes y oficios, a quienes, bueno, nunca se les reconoce como adolescentes en el mismo tono que nunca a los que, digamos, participan en la Casa del Estudiante Indígena tampoco, y en cambio en estos alumnos se les enfatiza como futuros obreros y precisamente se pone el acento a el futuro trabajo manual que van a desempeñar. Finalmente, debe destacarse que en gran parte de la discusión sobre la adolescencia, sobre el estudiante preparatoriano, sobre el modelo de educación secundaria, sobre la relevancia de pensar otros procesos como la higiene sexual, utilizando términos de la época, están enraizados en una figura masculina, que es algo que también Ivonne destaca, ¿no? La cuestión de género que va a ser, me parece, muy relevante en este estudio. Es decir, el adolescente, tal cual se le perfila en los años que analiza la doctora Mesa, es un varón en un periodo de vida transitorio, en donde sus capacidades plenas están en desarrollo, ¿no? Acompañando este perfilamiento masculino del adolescente, además, hay un fuerte contenido moral sobre cuál debe ser su comportamiento, especialmente en el renglón sexual, que eventualmente también va a estar entretejido ya en el siglo XX con un conjunto de miradas eugenésicas. Ajá. Pero esto va a tener un peso muy relevante sobre procesos de escolarización, procesos de inserción laboral para las mujeres que atraviesan esta edad, ¿no? Es decir, la prevalencia de esta idea masculinizada de la adolescente y sus prescripciones morales marcarán una notoria limitación en el acceso a las escuelas de las mujeres que en términos de edad cabrían en la categoría de adolescente, ¿no? Y en todo caso lo que ella nos muestra es que la discusión sobre la educación de las mujeres en estos años sigue poniendo el acento en la especificidad que demanda esa educación, es decir, se les debe dar educación sí, pero teniendo en mente, sin perder de vista que el horizonte, su futuro
va a estar siempre enmarcado al ejercicio de la maternidad y de la gestión del espacio doméstico, ¿no? Entonces, en el libro, ¿no?, se ve cómo los planes, por ejemplo, de educación secundaria marcan algunos contenidos que van a estar muy perfilados precisamente hacia esa orientación doméstica. De hecho, hay secundarias que son específicamente para la población femenina y precisamente van a tener estos contenidos muy específicos, y otras secundarias que obviamente van a ser solo para varones. Si bien esto no lo profundiza en el caso de la Escuela Nacional Preparatoria, lo que sí menciona también es que la población femenina en la preparatoria pues es muy reducida, ¿no? Y hasta donde yo sé, bueno, pues así se va a mantener por lo menos hasta un par de décadas más. En realidad va a ser difícil el acceso. Sin embargo, esto no significa, y la doctora Mesa lo subraya muy bien, la ausencia de mujeres en las aulas o incluso en el profesorado, ¿no? Tampoco implica la ausencia de nuevas ideas en torno a la presencia femenina. Hubo quienes abogaron por su inserción en el ámbito escolar y por una preparación que no solo estuviera pensada en el matrimonio, sino precisamente en la capacitación laboral, en la capacitación en oficios y a lo mejor de forma tímida, pero también hacia la profesionalización. Debate que tendrá mucho más fervor en las décadas siguientes, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, la verdad es que tengo una intervención breve, ¿no? Quiero hacer una intervención breve. Quiero destacar la minuciosidad con la que Ivonne Mesa atiende el entretejido en este proceso de secularización del Estado, ¿no?, desde el siglo XIX, los cambios que involucra la brecha, ¿no?, el hito de la revolución y la consolidación posterior del Estado postrevolucionario, y esto cómo está entretejido con la participación de sujetos de diferentes credos religiosos, concretamente protestantes, ¿no? Creo que esto es muy interesante porque en términos de la historiografía no se le ha dado como demasiada visibilidad precisamente a la influencia y a los debates que desde este ángulo del protestantismo pudieron haber tenido, ¿no?, precisamente en el desarrollo de instituciones medulares como fue la educación pública, pero también en la creación de espacios de sociabilidad dirigidos a adolescentes y jóvenes, ¿no? Creo que todavía hay mucho por investigar en este ámbito de estos espacios creados por el protestantismo y que todavía hoy en día existen, ¿no? Y bueno, creo que en general es una lectura que va a ser obligada para todos quienes nos dedicamos a estudiar a las juventudes en México, precisamente porque entreteje tanto la creación de esta categoría conceptual, pero también su puesta en práctica, pero también nos llama a preguntarnos por qué no incide esta categoría en otros espacios también regulados por el gobierno, ¿no? En algún momento en el texto Ivonne menciona, ¿no?, que en el Tribunal de Menores se mantiene más bien el enfoque hacia el menor, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, pienso en la revisión que hace Elena Saola sobre esta institución o la institución correccional, ¿no? En realidad, pocas veces se habla de adolescentes, ¿no? Se mantiene una idea del menor y una mirada que tiene mucho más o abreva mucho más desde lo jurídico y desde lo criminológico, pero que no va a incorporar hasta muy tardíamente, ya en los 60s y 70s, estos conceptos más bien de corte psicológico, ¿no? Entonces, también nos llama a preguntarnos los porqués y cómo los debates al interior de estas instituciones excluyen esa categoría en ese tipo de espacios. Nada más, hasta aquí dejo mi intervención. Nuevamente, muchas gracias por permitirme leer y comentar, y bueno, ya habrá tiempo de seguir charlando. Gracias. Y bueno, pues ahora le doy la palabra al doctor Sergio Moreno, que también va a hacer un comentario que nos reúne hoy. Antes de darle la palabra, voy a leer una semblanza. Sergio Moreno Juárez es doctor en Historia por la UNAM y maestro en Humanidades y licenciado en Historia por la UAM Iztapalapa.
Actualmente es profesor de asignatura en el Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco y coordinador del Seminario Interinstitucional de Historia de las Juventudes. Sus principales líneas de investigación son la historia social y cultural de los siglos XIX y XX, historiografía nacionalista y conmemoraciones, siglos XIX y XX también, e historia de la infancia y la juventud en esa misma temporalidad, sexualidad, género y cuerpo, masculinidades e identidades trans. Entre sus publicaciones más recientes está el texto Heriberto Frías y los pericos de la cárcel de Belém, publicado en 2022, Juventud y vida cotidiana en reclusión, los pericos de la cárcel de Belém, de 2021, y la fiesta del niño pobre en el centenario de 1921, también de 2021. Entonces, Sergio, adelante, tienes la palabra. Bueno, gracias. Me uno a las felicitaciones a Ivonne Mesa por la publicación finalmente de este libro, después de todos los problemas que hubo, ¿no? Tanto para la edición final como para la presentación incluso del primer borrador. Pero bueno, yo conozco el texto de Ivonne Mesa desde que se presenta como tesis de doctorado. Tuve la fortuna incluso de coincidir con Ivonne Mesa en 2014 en un foro de estudios de infancias en América Latina, y fue justamente ahí donde descubrimos que necesitamos un espacio para dialogar justamente en torno a la creación más bien de otro sector etario, que eran los jóvenes justamente, ¿no? Porque pues sí se les daba cabida al interior del estudio de las infancias, pero pues consideramos conveniente que requeríamos un espacio académico en donde dialogar específicamente en torno a este sector etario, ¿no? Justamente como conozco la tesis, resiento mucho que en el libro no aparezca ese cuadro lexicográfico, ¿no? Que es justamente uno de los grandes historiográficos que realiza Ivonne, y que nos dan cuenta de la transformación justamente y legitiman el porqué la adopción de esta diferenciación del término adolescencia moderna, ¿no? Diferenciándolo justamente de etapas previas o posteriores de enunciación. Sin embargo, a lo largo del texto vemos que Ivonne Mesa insiste en que los diferentes usos, adaptaciones y apropiaciones del término adolescencia o juventud o cualquier otro tipo de terminología etaria tiene todo un trasfondo histórico-cultural, ¿no? que vale la pena destacar. Bueno, yo hice más o menos unas notas respecto a cada uno de los capitulados, pero espero no ser tan reiterativo. En la introducción, el autor ofrece una visión sociocultural de la construcción justamente de los conceptos, ¿no? Y vuelvo a reiterar justamente en la importancia del rescate histórico de cada uno de los conceptos que utilizamos en la disciplina histórica. Vale la pena mucho siempre dialogar con investigaciones previas y también con su uso y su apropiación en el contexto espacial y temporal, ¿no? En el que estemos trabajando. Desde esa perspectiva, la autora analiza el origen histórico de los conceptos y las categorías etarias. En ese sentido, resalta justamente que adolescente, niño, joven devienen específicamente en este periodo de estudio en una suerte de depositarios de todas estas expectativas de cambio que hay, ¿no? Justamente porque el periodo que analiza Ivonne es justamente una etapa de grandes transformaciones, ¿no? Justamente partimos del régimen porfiriano, la primera modernización del país, la introducción de capitales, pero también de toda una cultura de consumo, justamente que va a estar marcada por condicionantes de clase social más que de condiciones etarias, ¿no? Justamente leí recientemente una publicación que analiza la conformación de un mercado de consumo desde el régimen porfiriano. Como bien mencionaba Sara Luna,
pareciera ser que México entra muy tardíamente a la consolidación de estos mercados de consumo específicos, pero no. Se está demostrando que más bien estos mercados de consumo tienen su origen precisamente a finales del siglo XIX, cuando este sistema de economía mundo capitalista está permeando justamente la vida cotidiana de todas las sociedades occidentales, ¿no? Entonces, por ahí va y valdría la pena quizás abundar mucho en cómo se va consolidando desde el régimen porfiriano un mercado de consumo específico para determinados sectores, ¿no? Justamente con el trabajo de Ivonne yo coincido mucho porque también trabajo mucho este periodo, ¿no? Que es finales del siglo XIX, principios del XX, y justamente analizando prensa femenina, específicamente Violetas de la Náhuac, ahí encuentro justamente la consolidación ya de un mercado de consumo diferenciado, tanto por clase como por género y evidentemente también por edad. Esto que nos permite justamente encontrar las raíces de todo este proceso que va a desembocar ya finalmente en los años 30 en la consolidación de un mercado ya más específico, ¿no? Bueno, y de los 30 y hasta los 60, que es justamente cuando se marca ese parteaguas, ¿no? De pareciera ser de finales de los 50, bueno, hay quienes llaman los largos 60, ¿no? Finales de los 50 y los primeros años de los 70, de este mercado de consumo juvenil, ¿no? Pero pues vemos que conforme se va avanzando en las investigaciones, se pueden rastrear sus orígenes incluso desde finales del siglo XIX. Otro aspecto que destaca en la introducción justamente son estas tensiones entre tradición y modernidad, liminalidad y heterogeneidad de los términos, ¿no? Tanto niño, joven como adolescente. Coincido totalmente porque justamente por tratarse de investigaciones que no tienen en la historiografía mexicana y también a nivel latinoamericano es muy escaso, ¿no? Salvo el caso argentino quizás, con quién dialogar, ¿no? Y justamente desde ahí partimos en el hecho de hablar de una liminalidad justamente, ¿no? Porque tanto son liminales los actores sociales adolescentes, pero también la historiografía lo vuelve a reafirmar, ¿no? Pareciera ser que no forman parte del centro de atención académico, es una historiografía que se está construyendo recientemente, ¿no? Y no hay mucho diálogo en ese sentido. Y en cuanto a heterogeneidad, pues sí, porque se aplica y se interpreta y se apropia el término de diferentes formas, como lo podemos ver a lo largo del trabajo de Ivonne Mesa, ¿no? Que parece ser que cada una de las etapas va aportándole un elemento característico definitorio que a la larga va a asignar todo este concepto de adolescencia que finalmente redundará así en una visión totalmente adultocéntrica, androcéntrica, ¿no? Sin embargo, vuelvo a insistir, desde finales del 19 ya hay presencia del uso del término adolescencia. Luego, en el capítulo 1 nos habla sobre el proceso de secularización, tanto de la estructura estatal, pero también del término adolescencia, ¿no? Nos habla justamente de la aparición, o más que aparición, del surgimiento de este sujeto nuevo, que deviene objeto de estudio de la psicología y la pedagogía. También va a haber a ciertos atisbos de la medicina en relación con la eugenesia, esto ya en el contexto post-revolucionario, que incidirán en la definición del término adolescente. Y bueno, aquí vuelve a reiterar Ivonne Mesa que por adolescente se entenderá en un primer momento un joven de clase media o alta, esencialmente urbano, con capacidad de consumo, en edades oscilantes entre los 12 y los 21 años, y que su principal característica va a ser el ser estudiante de preparatoria y de los años, de la segunda mitad de los años 20 en adelante de las escuelas secundarias. Luego en el capítulo 2 nos habla de la Ciudad de México como escenario, que aquí volvemos a encontrar justamente este proceso de urbanización y modernización de la Ciudad de México que ya nos habló anteriormente Sara Luna,
pero me gustaría destacar justamente la importancia del espacio, la construcción sociocultural del espacio y la apropiación misma del espacio como un elemento clave en la consolidación de prácticas de sociabilidad, y también esto va a incidir, ya esto será quizás más visible en los años 60, 80, en la conformación de identidades juveniles, ¿no? Justamente esta relación, esta imbricación más bien entre juventud y espacialidad, que es muy importante en ese periodo porque justamente a partir de la delimitación socioespacial también se van a formar estas diferentes identidades juveniles, ¿no? Después, en el capítulo tercero, nos habla específicamente sobre la educación preparatoria. Analiza la Escuela Nacional Preparatoria como un espacio de formación, reclutamiento y socialización de las élites del Estado-Nación, porfiriano, revolucionario y posrevolucionario, pero también habría que destacar la conformación política de los estudiantes, ¿no? Porque justamente la Escuela Nacional Preparatoria se convertirá en un espacio de efervescencia política que será más visible quizás en el régimen posrevolucionario, ¿no? Y van a haber ciertos atisbos de rebeldía, esta cuestión del pánico moral, la importancia de la familia en el encauzamiento y la contención moral de los estudiantes, ¿no? También ese tema me interesa mucho porque da cabida a lo que se conocerá en la historiografía mexicana posteriormente como la conformación de estos pánicos morales, ¿no? Justamente. Después, en el capítulo cuarto, habla sobre la creación de la escuela secundaria, la cual permite ejercer un mayor control entre los jóvenes al dividirlos y encauzarlos desde diferentes entornos educativos, ¿no? Esto va de la mano con la expansión del término adolescencia y con un proceso de estandarización del sistema educativo nacional. Posteriormente, en el capítulo quinto, nos habla sobre la educación técnica y la adolescencia marginal. Aquí es donde entra en tensión este uso o no del término adolescencia, ¿no? Porque, como reitera Ivonne Mesa, el término más bien tiene una connotación de clase y resulta conflictivo su aplicación en un entorno marginal, justamente, ¿no? Hablando específicamente de los obreros. Y bueno, aquí yo destaco que esta formación diferenciada reafirma el uso elitista del término adolescente, que redundará a la larga, como menciona posteriormente Ivonne Mesa, en la segregación justamente de los adolescentes, ¿no? Por espacios y por adscripción de clase y de género también. Finalmente, en el capítulo sexto nos habla sobre la querella por el futuro, donde entran en tensión las ideologías del Estado posrevolucionario con la conformación de los jóvenes al interior de las sociedades católicas y protestantes, en tanto que, como refiere Ivonne Mesa, se está formando sobre todo conciencias, ¿no? Y en ese sentido, Ivonne Mesa dialoga con la historiografía forrevolucionaria en torno a cuáles son los límites del Estado en ese sentido, ¿no? Porque, como se verá justamente en la segunda mitad de los años 20, es cuando tenemos el conflicto con los grupos católicos, ¿no? La guerra cristera, justamente porque están cuestionando hasta dónde se le debe permitir al Estado todo este proceso de modernización y de secularización, ¿no? Al interior de las familias. Y bueno, finalmente concluye destacando justamente la importancia de la construcción y del análisis histórico-cultural del término adolescencia, pero sobre todo hablando también de esta idea de la adolescencia como un término imbricado totalmente en los preceptos de clase y de género, ¿no? Cómo va a haber esta diferenciación. Yo también, es lo poco que he abundado,
también veo que hay una resistencia a expandir el uso del término adolescente tanto a las jóvenes que coinciden justamente en esta etapa de vida, pero también hacia otras sociales, ¿no? Finalmente, es de destacar que este libro pues, nos permite dialogar con toda esta historiografía que pareciera ser que es poca, pero a la vez es muy fructífera, ¿no? Muy enriquecedora. Y quizás ese sea uno de los grandes méritos de esta obra, que dialoga con la historiografía, dialoga justamente con la terminología y finalmente dialoga con otras categorías de análisis social, ¿no? Que también eso es lo que facilita entender los lazos, los vínculos indisociables entre edad, clase y género, ¿no? Pero pues bueno, no me queda más que recomendarles que consulten el libro, que lo adquieran. Está disponible también en versión digital, ¿no? Versión impresa, tanto en versión digital, pero pues bueno, gracias. Muchas gracias, Sergio. Pues bueno, aún tenemos tiempo, entonces igual no sé si quieras hacer un comentario a partir de lo que has escuchado esta mañana. Bueno, primero agradecerles a ustedes haber aceptado mi invitación y pues agradecer también sus palabras. Yo me siento todavía muy lejana de alcanzar los niveles de la doctora Loyo, ¿no? Muchas gracias. Y todos los años que te quedan por delante, imagínate. Entonces, pero bueno, sí ha sido un gran ejemplo, ¿no? A seguir el trabajo y pues la vida personal de la doctora Loyo, ¿no? Creo que en algo que hayamos discutido es el papel bueno, igual nos salimos un poco de tema, pero el papel de la maternidad en la academia, ¿no? Y lo difícil y la complejidad que representa. Pues bueno, sí, justo el libro llega a su fin en 1934. Yo inicialmente, cuando comencé con la investigación, pues, bueno, obviamente tenía que delimitarlo y me di cuenta que a partir de 1934 como que se empezaba, bueno, yo lo denominé como la construcción, ¿no? La fase de la construcción de la adolescencia y posteriormente creo que la había denominado como la parte de la eh, consolidación, ¿no? Y justamente porque para hacer o para establecer un corte temporal, en 1934 me había parecido como un punto fundamental, ya que había encontrado por primera vez dentro de estos libros de Rafael Ramírez las primeras referencias a comunidades rurales como, ¿no? A los chicos de las comunidades rurales como adolescentes. Inclusive había un escrito sobre los adolescentes de las comunidades rurales. Entonces justo esta fue parte de mi decisión de terminar hasta 1934, ¿no? Obviamente consciente de que va a haber como un proceso, ya no me gustaría decirlo tanto de democratización por integrarlo. De hecho, en una conversación que tuve hace algunos años con José Antonio Pérez Islas, que es justamente la persona con la que, ¿no? Del capítulo final de las conclusiones, él me comentaba sobre los daños que la adolescencia había traído a la juventud. Pues no terminamos de platicar, él tenía otras cosas que hacer y me dejó pensando bueno, pero pues qué mal pudo haber hecho, ¿no? La reelaboración del- de la tesis en libro, pues sí concluí que pues, a los jóvenes se les forzó a actuar y a comportarse, ¿no? Como bajo estas normativas que se habían fundado y que no habían, inclusive aunque habían estado transformándose, pero que seguían ciertos modelos y ciertas expectativas, en particular de ciertos grupos adultos y de ciertos sectores socioeconómicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí cayó como en cuenta de que, bueno, pues sí fue un esfuerzo democratización, pero a la fuerza, ¿no? Sin respetar en muchos de los casos los propios desarrollos y las propias necesidades y contextos de las comunidades rurales e indígenas, ¿no?
Entonces, bueno, sí me queda mucho por escribir. Me asomé nuevamente en algún momento, ¿no? A, a la siguiente parte, lo que sería la siguiente parte de la reconstrucción de la adolescencia, pero se me hizo enorme, ¿no? Por toda la cantidad de instituciones que se van creando, ¿no? Muy compatibles con las escuelas secundarias en el cardenismo, ¿no? Entonces, pues bueno, por el momento estoy un poco en stand-by tratando de descubrir pues el tema de la juventud. Digo, no bajo el dedo al renglón, siempre tomo en cuenta la adolescencia, pero sí retomaré ese punto de vista. Y justo me había parecido también que el tema de las adolescentes había sido un poco marginal dentro del libro. Entonces justo Sergio Moreno y una compañera, una colega argentina, Malena La Roca, están pues ya editando, ¿no? Un libro sobre juventudes y género, y justo ahí trato de recuperar un poco más la cuestión de la adolescencia femenina, en particular, pues bueno, toda esta cuestión biológica de la menstruación y los temores y la psicología y todos estos discursos que se están construyendo sobre las adolescentes en este periodo. Entonces, bueno. Bien, muchas gracias. Pues no sé si en la transmisión tú tienes ahí la transmisión. Sí, yo tengo la transmisión de felicitaciones de colegas y pues no hay ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien quisiera preguntar algo, creo que somos muy pocos. Entonces, pues bueno, pues agradecerles a todos los que se conectaron a una hora tan temprana, ¿no? A escucharnos. Y pues agradecerles a los que más tarde, no sé, seguramente se conectarán para visitarla y escuchar la retransmisión. Entonces, pues bueno, les nuevamente agradezco a todos y muchas gracias a Nelis por estar aquí. Y pues un gran abrazo a todos y pues no se pierdan el libro que está muy bueno. Sí. Ah, bueno, y pues bueno, entonces aquí cerramos la transmisión y bueno, estoy a su disposición aquí en el Instituto Mora por cualquier duda, pregunta, situación.